usted quiere ser presidenta, sin duda. Usted lleva todo el fin de semana diciendo que no es candidato, entonces ¿por qué renunció? Entonces, ¿cuál es la coherencia de esa propuesta de los congresistas de bajarse el salario? Usted ya está hablando de fraude, de robarse las elecciones. ¿Supone que el país le perdone ese episodio? Indagatoria con Melquisedec Torres. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Vuelve Indagatoria para hacer las preguntas y encontrar las respuestas que ustedes, los colombianos, esperan de los grandes líderes del país. Para esta sesión de Indagatoria hemos invitado a un médico que se metió a la política, pasó por el Senado, llegó a la presidencia de esa corporación, ahora quiere ser presidente de la República, ha hecho diversos estudios, acaba de terminar una maestría en economía y otra en literatura creativa. Una interesante y curiosa mezcla de intereses de su vida profesional y pública. Con ustedes, el doctor Roy Leonardo Barreras Montealegre. Roy Barreras. Melquisedec, Doctor Barreras, saludo especial muchas a gracias sus por aceptar nuestra internautas y televidentes. Muy amable. Internauta como astronauta. Como, más o menos. no, internautas de internet. Ah, ok. Sí, muy señor. bien. Doctor Roy, médico, ¿qué hace un médico metido en la política colombiana tan de cabeza como usted? Bueno, yo trabajé 20 años como médico en hospitales públicos y casi toda mi vida profesional en Cali. Pero yo creo que este asunto del interés por lo público me vino desde la infancia, Melquisedec. Mi abuelo era un campesino liberal que lo mataron en una vereda que se llama El Palo, en Caloto. Y mi madre, que era una jovencita de origen campesino, migró a Bogotá como tantos desplazados. Y tenía siempre la imagen heroica de su padre, mi abuelo, porque ella vio cómo lo mataron, lo tumbaron del caballo, y para mí era como una historia del oeste. Y el héroe de mi infancia era mi abuelo Tito Montealegre. Y yo creo que desde entonces ella me inoculó esa vocación de intentar liderar procesos. Sí, me acabo de enterar, y usted también se enteró hace poco de manera curiosa, que usted no nació en el Valle del Cauca como todos creíamos, sino que nació aquí en Bogotá, en el barrio Las Cruces. ¿Cómo así que usted no se había enterado? Sí, como yo también creía. Mi madre me hizo un gran regalo. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera que me sacó adelante con una máquina de coser. Pero el mejor regalo que me hizo no solo fue la educación, la que me pudo dar, sino que nunca me habló mal de mi padre. Y yo siempre comparto esa experiencia con las mamás que quieran escuchar, aquellas cuyos esposos se han ido, que no han reconocido a sus hijitos, porque eso me permitió tener luego, cuando lo conocí en la adolescencia, una muy buena relación con mi padre. Nos hicimos amigos, trabajamos juntos, era un médico muy prestigioso, era un buen médico. Y por supuesto, la historia que ella me contó era una historia como de telenovela mexicana, ¿no? Una historia edulcorada, que había sido una historia de amor, que yo había nacido en Cali, pero que él estaba muy ocupado, porque estaba ocupado salvando vidas, por eso yo no lo veía nunca, y ella se había venido a Bogotá. La verdad es que cuando ella se enamoró de ese estudiante de medicina, pues él la embarazó y se fue, como le pasa a tantas jovencitas solteras. Pero finalmente tuvimos una buena relación con mi padre, hasta muy viejita ya, después de los 80 años, un colega suyo, escritor, porque sé que usted también es escritor y además crítico literario, escribió un libro biográfico, Ángel Becasino, y entrevistó a mi madre, y ella le contó la verdadera historia. Yo había nacido en el barrio Las Cruces, en Bogotá, con ella sola, y bueno, ahí crecí, en ese barrio, en la esquina, en la tienda del barrio, que era el club, donde me encontraba con mis amigos. ¿Y se hizo médico porque su padre también era médico? La telenovela mexicana. Ajá. Desde muy chiquito mi madre me decía, tienes que ser alguien importante, tienes que ser médico un poco para que algún día tu padre te reconozca, ¿no? Para que tu padre un día esté orgulloso. Y pues con esa influencia, obviamente terminé siendo médico y disfruté mucho el ejercicio de la medicina, que era salvar vidas. ¿Cuántos años ejerció la medicina? 20 años ejercí la medicina y fue todavía extraño el oficio, porque se veía, Melquisedec, el resultado. En los servicios de urgencias te llega una persona herida, con una fractura, con un infarto, con una herida de bala. Tú actúas, vas al quirófano, lo salvas, le alivias el dolor y se nota que estás salvando vidas en ese momento. En la actividad pública, tú también salvas vidas. Eso intentamos hacer, por ejemplo, desarmando a las FARC en el proceso de paz,
o haciendo la ley de víctimas, pero el resultado no se ve como se ve cuando tienes las manos tratando de aliviar a tu paciente en el servicio de urgencias. Ahora quiere ser presidente de la República, ya estuvo en el Congreso, fue presidente del Congreso. ¿Por qué quiere ser presidente? Ahora quiero ser útil, Melquisedec. ¿No ha sido útil antes? Quiero seguir siendo útil de muchas maneras, igual que usted, gracias a que informa y pregunta lo que hay que preguntar, también es útil a la sociedad colombiana, como los comunicadores. Yo estoy recorriendo el país, Melquisedec, desde agosto 1, no he terminado mi recorrido, termino el 31 de octubre, y estoy como los parientes que vuelven después de una larga ausencia. Estuve 2 años afuera en Londres, y el pariente que regresa quiere saber cómo está su gente, su familia. Mi gente es Colombia, estoy preguntando y aprendiendo mucho de cómo está la Colombia de hoy, sus preocupaciones en seguridad, en salud, sus preocupaciones sobre la vida cotidiana, sobre el empleo. Sí, pero bueno, perdón, pero y todos cuando queremos ser termine mi recorrido, tomaré una decisión. ¿Cómo así que tomaré una decisión? Pues todo el mundo lo ve como candidato. Pues muchas gracias, muy generosos a quienes me ven como candidato. Lo estamos tratando como candidato, lo invitamos como candidato. Hoy escuché a uno de los 100 precandidatos, porque es un récord Guinness. ¿Usted es uno de ellos? Los de las regiones. ¿O no se considera precandidato? Pronosticaba que yo iba a ser el candidato de la centroizquierda. Gracias por pensar con el deseo. Estoy cerca de tomar esa decisión. Pero ¿cómo así? No entiendo. Usted está en campaña, tiene vallas de campaña, está recorriendo el país en campaña, está hablando como candidato y no es candidato. Las vallas, si usted se fija bien, son de Editorial Planeta. Quiero ser respetuoso con ese editorial a propósito de la promoción del pero libro buena del que táctica, hablamos. hacer vallas de un libro para impulsar una campaña. Yo creo que Editorial Planeta hace lo que tienen que hacer para impulsar la venta de sus libros, y muchas gracias a ese editorial por publicar ese texto que se llama De Abajo Hacia Arriba, y aprovecho la cuña para que se metan a TikTok, @De Abajo Hacia Arriba, ahí está esa historia. Sí, pero a ver, a mí me queda la gran inquietud. Lo hemos invitado aquí porque está en campaña. Ah, no sabía, pensé que era porque quería conversar No lo hemos conmigo. invitado a lanzar un libro. Bueno, pero aprovechemos para lanzarlo. No, pero a ver, las preguntas que le voy a hacer son preguntas para un candidato o precandidato presidencial. Bienvenidas, todas. Pero sorprende que usted esté diciendo en este momento que todavía no ha tomado la decisión. No, es que hay un proceso que usted conoce bien. Usted tiene partido político, no tiene problema para una... No tengo ningún problema, pero cuando regresé a Colombia hace ya 2 meses largos, dije con unos colegas suyos de la revista Cambio que el próximo presidente o presidenta de Colombia va a ser de centro izquierda. Y dije entonces que iba a haber 2 sillas en la segunda vuelta, una la va a ocupar la derecha, sí, y la otra la centro izquierda, que ganará la presidencia porque va a unir el país. Pero ¿cuál es el proceso? Como usted bien sabe, para contarle a sus televidentes, política pura. Hay una consulta presidencial de la izquierda o de las izquierdas que ocurrirá el 26 de octubre. Acaban de escoger el triunvirato que va a competir. Consulta del pacto histórico, es del petrismo, eso es el presidente de la República y su candidato. Exactamente. No hay nada. De ahí saldrá un candidato ¿Sí? o candidata, porque puede que gane la médica, colega mía. El que salga de allí o la que salga de ahí irá a marzo a una consulta del Frente Amplio, donde quienes tenemos origen de centro liberal podremos participar para conformar la coalición de centro-izquierda. Pero fíjese que hasta hace 3 días no se sabía si iba a haber esa consulta o no. Pero ¿por qué le llama de centro-izquierda lo que usted está liderando si en su centro-izquierda está Comunes, que eran las FARC, que son de extrema izquierda, comunistas? Está Ernesto Samper, que está muy más cerca del comunismo que del centro, en cualquier caso. ¿De dónde sale la centro-izquierda? Melquisedec, 2 cosas. Primero, para hacer honor a la historia, yo no creo que Ernesto Samper sea comunista. Ni nadie que no dije lo que lo fuera, pero está muy cerquita. No, yo no creo. Yo no creo, pero es una apreciación. Bueno, es una apreciación suya. Evidentemente fue un presidente liberal. Por eso, pero yo no respondo por las ideologías de los demás. Una coalición de centro-izquierda, como usted bien menciona, es de centro más la izquierda. ¿Y quiénes son de centro? Yo soy de centro, los demás son izquierda. Yo soy el centro de esa coalición. El partido mío se llama La Nueva Fuerza. Nunca lo he sido, Melquisedec. Usted me conoce bien. Acaba de ser parte de un gobierno de que está mostrando signos de autoritarismo y de extrema izquierda. De centro izquierda he sido yo siempre, y esta es una coalición de centro izquierda. Entonces, es como si todos aquellos que hicieron parte del gobierno del Centro Democrático fueran de extrema derecha, porque el expresidente Uribe es de extrema derecha. Yo creo que allí hubo técnicos y ministros
muy buenos en esos gobiernos que no eran de extrema derecha. Y también estoy seguro que usted reconoce que en el primer año del gobierno Petro hubo personas que no son comunistas, a no ser que a usted se le ocurra pensar que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, era comunista. O pero que ya no defienden Gaviria al gobierno, era usted comunista. sí lo sigue defendiendo. Eso no significa que sea o no sea comunista. Pero usted sigue defendiendo al ¿Usted cree gobierno? que todo aquel que defiende el gobierno es comunista? Pues ¿Realmente si uno está cree de eso? acuerdo con lo que el gobierno está haciendo en estos signos autoritarios, en estos signos ¿Y usted está de acuerdo? socialismo, como lo el mismo presidente de la República lo ha dicho, exaltaba a José Stalin la semana pasada en la ONU. ¿Y usted está de acuerdo con eso? ¿Con qué? ¿Con eso que está diciendo? Que hay que estoy exaltar a diciendo José que el Stalin. presidente de la República se ha declarado socialista y se ha declarado comunista, Buenas preguntas para exaltando él. al señor Stalin. Buenas preguntas para Stalin él. es uno de los más grandes genocidas de la historia de la humanidad. Buenas preguntas para él. Por eso, y usted Pero lo es que está usted no está defendiendo. usted está poniendo palabras en mi boca. ¿Usted que lo yo no he defiende o dicho. no lo defiende? ¿A quién? ¿A Stalin o No, a Petro? a Gustavo Petro. Yo hice parte de una coalición de centro-izquierda. No, le pregunto por Yo sé hoy. que usted quiere que yo le responda lo que usted quiere oír, pero sus televidentes seguramente querrán conocer mis ideas, no las suyas. Así Vamos que, a hablar de esas si usted ideas. me pregunta, ¿quiere que le responda? Vamos a hablar de ¿Me esas permite ideas. responderle? Sí, vamos a hablar de esas ideas en unos segundos. Bueno. Nos acompaña Roy Barreras, que dice que todavía no es candidato, pero todos sabemos que es candidato. Indagatoria con Melquisedec Torres. Doctor Roy Barreras, ¿está usted o no en la coalición del gobierno? ¿Quiere ser candidato al gobierno? ¿Defiende al gobierno actual? Son tres preguntas. No estoy en el gobierno como cualquier ciudadano informado, y usted lo es, sabe. Yo hoy no hago parte del No, gobierno. no me refiero a la estructura administrativa, me refiero a que hace parte de quienes respaldan al gobierno. Esa es otra pregunta distinta. Usted me está preguntando, ¿si hago parte del gobierno? No. ¿Sí? ¿Si soy el candidato del gobierno? Tampoco. ¿Quiere ser el candidato del gobierno? Tampoco. Yo quiero ser el Si candidato. usted gana la consulta de marzo, va a ser el candidato del gobierno. Ni siquiera sabemos si va a haberla. Usted escuchó a la MOE hace unos días decir que quienes participan en la consulta de las izquierdas quizá no puedan participar en marzo. Y hay una duda jurídica. No podemos saber si va a haber una consulta en marzo y mucho menos anticiparnos para saber si voy a participar en ella. Bueno, ¿y respalda o no respalda al presidente Gustavo Petro hoy? El presidente Petro ayer, para que se haga En todo usted lo una que está idea. haciendo. Bueno, pero es que sus preguntas son preguntas muy generales que solo buscan, le repito, y se lo digo con el cariño que le profeso. Bueno, entonces hagamos la específica. La respuesta ¿Usted que usted respalda quiere. al presidente de la República? Usted quiere que yo le responda lo que usted quiere, pero no me deja responder lo que sus televidentes quieren saber, y es lo que yo opino. Dígalo. Entonces, un ser humano cualquiera, Melquisedec Torres, tiene montones de virtudes y montones de defectos. Yo también. Decir, usted está de acuerdo en todo lo que ha hecho Melquisedec Torres en la vida, es imposible de responder. No, por Tendría que eso le decirle doy que la no. vuelta. Entonces no vamos me a- diga que si en todo. Vamos a temas específicos. Le voy a contestar. Cuando empezó este gobierno, posesioné a Gustavo Petro y dije en la Plaza de Bolívar, usted estaba oyendo eso, que el gobierno debería ser para todos los colombianos, los 50 millones. Eso no ocurrió por la polarización, porque es fácil dividir el país, que es lo que muchos hacen. ¿Quién ha polarizado Lo y dividido difícil, el país? muchas voces, el gobierno por un lado, voces como la suya por la otra, voces de los Yo no políticos soy de actor extrema político, derecha. yo soy un periodista que Pero pregunta. polariza. No, yo no tengo Pero nada claro, que ver en pero el mundo político. No, pero polariza. No. Usted es franco como yo. Usted tiene todo el derecho de incluirme, pero yo no me siento absolutamente incluido. Y yo tampoco me siento comunista. No, pero yo no dije que usted fuera comunista, le dije que estaba al lado de comunistas. Ajá. Yo no lo he dicho. Estoy al lado suyo y no soy de extrema derecha. No, pero usted no está conmigo en una contienda política. No, estamos Le estoy conversando planteando un escenario amablemente. donde usted está en una contienda política apoyado y al lado de personas que se consideran y se autodenominan comunistas. Eso es otro Yo debate. espero que todos Pero le los pregunto en colombianos- concreto, doctor Roy. Pero es que acaba de ser una afirmación. Yo espero que todos los colombianos, pero sobre todo la inmensa mayoría que nos ven, que les importa un comino la izquierda y la derecha, que no son ni comunistas ni fascistas, que son colombianos que se levantan a trabajar todos los días, sean los que decidan el destino del país. Esa polarización no le sirve a nadie, créame. Bueno, vamos a los detalles concretos entonces, porque usted dice que fue general la pregunta. La actuación del presidente Gustavo Petro en las calles de Nueva York, no en la Asamblea de la ONU, en las calles de Nueva York con un megáfono, ¿usted está de acuerdo con eso que hizo el presidente? Le voy a dar esta noticia. El 99% de los colombianos, 99, no tienen visa.
están igual que Petro. No me refiero a la retiro de la visa, me refiero a lo es que dijo el usted se presidente. pregunta porque cuando el No, mi presidente pregunta coge un es sobre megáfono lo que dijo el presidente. para pedir que dejen de matar niños y que pare el genocidio en Palestina porque duele la muerte de inocentes, y el gobierno de los Estados Unidos, en su actitud soberana, porque es decisión de ellos, decide castigar a quien representa la institucionalidad colombiana, que es el jefe de Estado. Mire, No fue esa la Melquisedec, causa. Claro. No fue esa la causa. Bueno, pues esa es la Ciñámonos causa a que conoció el mundo. No, ciñámonos a los el hechos. señor, que es un colombiano, No, pero además ciñámonos a los representa la hechos. institucionalidad, coge un megáfono y dice que hay que parar el genocidio en No, Gaza. el señor presidente de Colombia, con un megáfono en una calle de Nueva York, eso lo vio todo el mundo, le dice a los soldados de Estados Unidos que no obedezcan a su comandante supremo, que es el presidente de Estados Unidos. Y además llama a que se conformen unos mercenarios para ir a atacar otro país. ¿Usted cree que eso sería viable en la Plaza de Bolívar de Bogotá, que se permitiera que un presidente de otro país se parara con un megáfono Sí. a solicitarle a los soldados de Colombia que no le obedezcan al presidente Petro? ¿Sería viable eso? Si cualquier extranjero viniera a Colombia a pedir que desobedecieran al gobierno colombiano, también lo deportarían. Por supuesto, Eso fue lo que hizo el presidente Petro en la calle de Nueva York. El gobierno de Estados Unidos es soberano para tomar sus decisiones, pero créame una cosa. Bueno, no lo deportaron porque pues, Pero créame una cosa. No había el lugar. 99% de los colombianos hoy no tienen visa porque Pero cuesta esa no es la mucho por el discusión, trámite, doctor porque Roy. no los Estamos dejan. hablando del presidente Tienen de la República. parientes, que es el símbolo de la institucionalidad colombiana. Si usted se sale de la polarización, usted entendería que acallar la voz, la libre expresión de una persona, que hay miles, millones de estadounidenses, ciudadanos norteamericanos, que también les duele el genocidio de Gaza, y pensar que hay que callar esa voz y castigarla utilizando el mecanismo de la visa para que no se pueda expresar libremente a alguien que además representa a la institución colombiana, no importa que les guste o no les guste a Petro, es el jefe del Estado. Y por supuesto eso, como la desertificación, son medidas soberanas de un gobierno que no sirven para mejorar las relaciones en los Estados Unidos y Colombia. dígame sí o no, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo Petro en esa calle de Nueva York? Dijo muchas cosas. Escuché atentamente su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. No, le pero estoy preguntando escuché- por su discurso pero con un megáfono. No, si quiere póngalo para saber si estoy de acuerdo porque no lo escuché. Pero ¿cómo que no lo escuchó? Sí lo escuchó todo el mundo. Pero bueno, tiene Yo no derecho a no creo, que haberlo todo escuchado. no creo que todo el mundo lo haya escuchado. Hablemos de Roy Barreras, de Me su parece trayectoria. bien porque lleva media hora hablando de Petro y me invitó a hablar de mí. Y está obsesionados con Petro. No. Bien, por eso es que Petro sigue teniendo 40% de popularidad, porque todos los de la oposición vienen obsesionados con Petro, sueñan con Petro. Es inevitable hablar del presidente de la República porque usted hace parte de esa coalición de gobierno. Yo Entonces, hice- debo preguntarle sobre su actuación frente a ese gobierno, pero hablemos de usted. Pero si quiere sigamos hablando de Petro, No. porque eso le sube puntos a Petro. No me importa en este momento. Me importa saber qué piensa Roy Barreras de lo que creería hacer con el país. Bien, de lo bien, que ha muchas hecho el gracias. actual gobierno, usted, si es presidente de la República, en concreto, ¿qué repetiría y qué no repetiría o no continuaría? Le voy a decir que repetiría y que profundizaría la inclusión social. Una señora en una cocina, creo que fue en Ibagué o en Neiva, en un restaurante, le pregunté, ¿usted votó por Petro? Y me dijo, sí. ¿Por qué votó por Petro? Me dijo, porque ese señor nos enseñó que Colombia también es de nosotros. Es la mejor definición de inclusión social. ¿Qué no otra cosa? ¿Qué no repetiría? Me está preguntando, le digo Sí, una sí. y una para tener equilibrio. ¿Ok? El error de método de lo que se llamó la paz total, que significó el abuso de las organizaciones criminales, al punto de que hoy los colombianos tienen razón en que su principal preocupación es la seguridad. ¿Y qué haría con esos grupos criminales si usted es presidente el 7 de agosto del año próximo? Para empezar, nosotros adelantamos un proceso de paz exitoso que tenía como premisa que nada estaba acordado hasta que todo estaba acordado. El conflicto político-militar terminó en el 2016. En mi opinión, los grupos de hoy no son grupos guerrilleros, ninguno quiere tomarse el poder. Son grupos de narcotraficantes que están controlando el territorio a sangre y fuego, crueles, que son capaces de poner un carro bomba y matar inocentes Sí. con tal de enriquecerse, y que no pueden tratarse como actores de paz, sino como delincuentes que deben o someterse a la justicia, que para eso hay mecanismos de ley, o ser sometidos por el Estado. Lo que no puede ocurrir es que el Estado se someta a los criminales. ¿Usted les ofrecería lo mismo que le está ofreciendo el actual gobierno? Lo que acabo de decir, pero lo dije además hace 3 años, es que no se puede
en mi criterio, ni se debe ofrecer justicia transicional a delincuentes comunes. También lo dije hace 15 años. Usted sabe que yo soy el autor del Marco para la Paz. Sí. Creo que a esos personajes dedicados al crimen común solo se les puede tratar con la justicia penal ordinaria. Y esa es una manera diferente a como se han estado tratando en estos 2 años. Es decir, sería o sometimiento O sometimiento. a la justicia o combate frontal. O sometimiento o sometimiento. O se someten o se les somete por la fuerza legítima del Estado. Y en el caso de la lucha contra el narcotráfico, los cultivos han crecido durante el gobierno Duque, durante el gobierno Petro. Tenemos la más alta producción de cocaína en la historia. No se está fumigando, no se está erradicando. ¿Cuál sería su política concreta? Porque además esta es la gran gasolina de esos grupos criminales. La maldición del narcotráfico es la que alimenta todas las violencias. Usted tiene razón. Han crecido los cultivos y también el consumo en los Estados Unidos. Acaban de desertificar a Colombia. Sí, pero ocupémonos de Colombia. Sí, pero es que Colombia es la que paga los platos rotos de una decisión hipócrita del primer mundo que no controla a los consumidores, que no controla los circuitos financieros donde lavan el dinero. Pero nuestro problema no son los consumidores de allá, claro que nuestro problema son los consumidores. Narcotraficantes pero de acá. Claro que son los consumidores. Bueno, ¿y entonces qué haría por 2 contra razones? eso? Le voy a contestar. Primero, porque generan la demanda y castigan a Colombia. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen allá la nariz para meterse la perica, para decírselo claramente. Sí. Y además nos venden las armas con las que nos matamos. No controlan el tráfico de armas tampoco. Hay una corresponsabilidad en ellos que de manera hipócrita solamente atacan a Colombia. Pero ¿Qué ¿cómo hay que cambiamos hacer? esa ecuación? Nosotros tenemos 2 cosas para hacer. Una que depende de nosotros, combatir a los narcotraficantes, que son criminales comunes. Y otra, que es una corresponsabilidad universal, modificar la Convención de Viena, porque el paradigma de la guerra contra las drogas fracasó. Una guerra que se ha perdido durante 60 años está perdida. El problema del consumo, que nos duele a los que somos padres de familia, es un problema, Melquisedec, de salud pública, no de política criminal. El enfoque es distinto. Prevenir el consumo del alcohol. El alcohol es una droga. Sí. Los jóvenes, estoy seguro que la mayoría de los hijos de quienes nos siguen no son alcohólicos, porque tienen padre o madre o escuela o educación que les enseña que no deben volverse alcohólicos. Es lo mismo que pasa con cualquier droga. Así que es un problema de prevención del consumo. La prohibición genera las mafias, se enriquecen, compran armas y matan con ese dinero. 2 temas concretos en eso. ¿Usted fumigaría con glifosato para erradicar los cultivos? Claro, mire, cuando se ve que secuestran a los soldados en comunidades sometidas por los Y grupos los asesinan criminales, y les ponen bombas. y además los torturan y los Mataron 13 en un helicóptero en Antioquia por erradicar 13 manualmente. por estar cumpliendo con su Sí. deber. Por eso me duele cuando algunos dicen que la fuerza pública está paralizada, que no hace nada. Mienten. Todos los días se juegan la vida por nosotros. Y si no permiten la erradicación voluntaria, hay que fumigar. ¿Y usted está de acuerdo con legalizar el consumo? Yo estoy de acuerdo con que se trate a la marihuana y a la cocaína de la misma manera que se trata a otra droga que hace daño, que es el alcohol. Y Es el decir, tabaco. Hay legalizarlo. hipocresía con eso. Si usted va a cualquier centro comercial de los Estados Unidos hoy y Sí. de Europa, usted ha ido y encuentra tiendas enormes de cannabis, de marihuana en En todas Europa las también, presentaciones. sí, muchísimas. Hipócritas. Y aquí siguen con la prohibición y con el crimen. Hipócritas allá, culpando a Colombia de un vicio que generan allá, en los Estados Unidos y en Europa. ¿Pero es viable eso? ¿Buscarlo de Claro alguna que es manera? viable, siempre habrá que resolver. El alcohol era prohibido hace 100 años y Sí, lo claro. legalizaron y ahora nos venden grandes whiskies de Y marca. fue un fracaso la lucha contra el consumo de alcohol. Como es sin un duda. fracaso la prohibición de prohibición. las drogas. Hay que cambiar ese paradigma. Roy Leonardo Barreras, que quiere ser presidente de la República aquí en Indagatoria. Indagatoria con Melquisedec Torres. Doctor Roy, hace un rato hablábamos de la medicina, de la que usted practicó durante 20 años, pero en su familia eso no acabó. Tiene una hija, una destacada científica, entre otras, ¿no? Sí. Lo he leído escribiendo sobre ella con mucho orgullo, además Pues con claro, todo merecimiento. Es una bendición. Mi hijita es matemática, médica, neuróloga y neuroinmunóloga. Ah, caramba. Trabaja hace muchos años, es la directora de un La departamento. doctora Paula. Paula Valeria, y está en California, en una universidad muy prestigiosa. Y mi otro hijo es profesor en la Universidad de Pensilvania de Matemáticas Puras. Y están dedicados a la academia y a la ciencia. Y 5 hijos. sí, el otro hijo está estudiando música para cine y mi hijo menor está terminando su bachillerato.
¿Y 4 matrimonios? 3. Uno repetido. 3. Uno repetido. 4. Sí. Me casé muy joven, a los 20 años. ¿Y por qué? ¿Qué indica eso ¿Por qué me casé? No, ¿por qué tanto cambio? Pues todo el mundo cambia, ¿sabe, Melquisedec? Pero mucho, ¿no? Pues depende. No conozco cuántos cambios ha hecho usted en su vida ni cuántas parejas ha tenido, porque es una cosa muy personal. Pero no, pero lo que pasa es que como usted es un hombre público y varias de esas personas están en el servicio público, pues... Claro, pero pues... creo que es válido comentarlo. Que sea mucho o poco es una apreciación suya. Yo le quiero decir que uno siempre tiene que intentar encontrar su ideal. Como yo no tuve padre, siempre quise tener una familia. Por eso me casé muy joven, a los 20 años. Pero cuando me casé con mi primera esposa, que es una médica maravillosa, que yo creo que sigue siendo una persona muy, muy noble, dedicada a sanar, éramos muy jóvenes ambos, de 20, 21 años. Y por supuesto, finalmente cada uno encontró otra manera de ser feliz. De manera que uno siempre debe persistir hasta que encuentre. Ahora encontré la felicidad, estoy felizmente casado y agradezco a Dios por esa bendición. Y también por la bendición de haberme sanado y soy un hombre curado hoy. Sí, usted tuvo cáncer. Hace 3 años me diagnosticaron ¿Decimos tuvo en pasado o tuve? Ya ha superado completamente. Gracias a Dios. Yo soy un hombre de fe, soy un hombre católico y creo que la vida es un milagro. Bueno, ya antes era un milagro haber nacido en el barrio de Las Cruces, haber sido taxista, panadero. Cuando yo fui presidente del Congreso, esa mañana me preguntaba cómo había llegado. Era un milagro haber logrado eso, pero por eso me alegró que el título que le puso Becasino a su texto fuera de abajo hacia arriba, porque si de algo sirve mi experiencia, de haber sido taxista en Bogotá y estar aquí conversando, tener el honor de conversar con usted, que solo entrevista personajes, pues es un milagro. Cualquiera puede llegar de abajo hacia arriba. ¿Qué hay que hacer? Estudiar, trabajar. Estoy seguro que cada colombiano, probablemente Melquisedec, yo no tengo el honor de conocer su vida, pero estoy seguro que en Pitalito, en el Huila, siendo usted niño, en algún momento alguien le metió la inquietud intelectual y eso le ha permitido ser el periodista que es. A mí me pasó eso con mi madre y esa inquietud intelectual, esa frase que comparto con todo el que quiera oírla, estudiar es la clave, tienes que ser el mejor y eso intenté toda la vida. Intentar ser el mejor y servir, porque no somos Melquisedec lo que tenemos, sino lo que hacemos. Todos estaremos muertos pronto, en algún momento, y solo quedará aquello que hemos hecho. Y vale la pena es dejar huella, como la huella que tiene usted aquí en su programa. Le pregunto por su familia porque, además de ser numerosa, buena parte de ella está en el servicio público. Su hijo, Roy Alejandro, es el representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Gracias a sus influencias, gracias a su poder. Pues, además de los méritos que debe tener profesionales, por supuesto. Los tiene y muchos. Y, por supuesto, pienso que su decisión de quedarse en Washington y estar haciendo su doctorado en ciudades sostenibles y trabajar en esa área es una decisión respetable. No quiso hacer política electoral. Pero el gobierno lo nombra por ser su hijo. Esa es una afirmación suya que es ofensiva con quien ha hecho méritos y con quien... ¿Pero usted cree que si él no fuera su hijo lo hubiera nombrado en ese alto cargo? Es una buena pregunta para quien lo nombró. Yo no lo nombré. Estuvo en la gobernación del Valle como director de planeación. Y lo hizo muy bien. En una alianza política suya con Dilian Francisca Toro. Y es una alianza que se mantiene, le quiero comentar. Somos amigos, somos ambos médicos, somos colegas y somos vecinos. Y creo que está haciendo una buena gobernación. ¿Eso significa que habría eventualmente una alianza suya con el partido de la U y Dilian Francisca Toro para la presidencia? No lo sé, es una pregunta para ellos, pero si yo decido ser candidato, quiero el apoyo de todos los colombianos. Y claro, me alegraría mucho que el partido donde milité 16 años fuera partido de gobierno, pero es decisión de ellos que yo respetaré. Le comentaba sobre su familia porque su exesposa Gloria Arizabaleta hoy es una representante a la Cámara, que además está aliada con el gobierno. ¿Llega ella a la política también de la mano suya, de su poder? No, fíjese una cosa, su familia, ella pues, la menciono porque usted me lo pregunta en asuntos personales. No, y es una actora pública del país. Pero ella tiene una familia política muy reconocida mucho antes que yo. Mientras yo ejercía la medicina, la familia de ella, su tío había sido gobernador, su otro tío había sido senador, su tía había sido senadora de la República. Sí.
Esa es una familia tradicional de origen liberal. La política de la familia era ella. O sea, ella empezó en la política antes que usted. Pero mucho antes, 20 años antes. Ajá. En esa línea, doctor Roy, y esto no es ningún secreto, a usted se le ha cuestionado por su presencia burocrática o no, y usted me lo contestará, en el sector salud del país, en Caprecom, en la EPS Cosalud. Incluso la doctora Gloria Elizabaleta fue vicepresidenta de Caprecom en su momento. ¿Cuál es ese papel de Roy Barreras en el sector salud de Colombia? A mí me gustaría mucho que sus internautas pudieran devolver 10 segundos su frase para poder decir 3 cosas que son falsas. Para poder explicar una cosa muy curiosa en este tiempo de la posverdad, las 3 cosas que usted ha dicho. No, le he dicho que lo han cuestionado. Usted dijo 3 cosas. Dijo que la representante Gloria Elizabeth había sido vicepresidenta de Caprecom, lo que es una mentira, que se difunde en las redes. ¿Qué cargo tuvo ella en Caprecom? No creo que ninguno, pero es una cosa para preguntarle a ella. En las redes han dicho esa falsedad y en la época de la posverdad, medios de comunicación importantes y serios como este repiten las falsedades de las redes y las van volviendo una verdad, como esa, que es una mentira enorme. Como que yo tuve algo que ver, mencionó usted una EPS, Cosalud o no sé qué. Sí. Eso es otra mentira del tamaño de una catedral. En las redes, usted no tiene una sola prueba porque es una falsedad absoluta. Absoluta. Y no solamente en esa EPS, sino en ninguna EPS. Yo ejercí los 20 años la medicina en hospitales públicos con orgullo y jamás tuve relación alguna con una EPS. ¿Nunca tuvo usted poder en Caprecom? Nunca tuve poder ni en esa EPS ni en ninguna. Esa EPS ya fue liquidada. Como tampoco liquidada porque la quebró el gobierno del Centro Democrático y la quebraron unos señores que tienen una familia política de Pensilvania, Caldas. ¿Quiénes? Cuando el gobierno, la familia Zuluaga. Cuando el gobierno, ¿La familia de Oscar Iván Zuluaga? Exactamente, que mandaba en esa EPS, como usted seguramente puede verificar haciéndoles una buena indagatoria. Pero eso es algo que ocurrió hace, ¿cuándo fue el gobierno de Uribe? Hace 20 años. 2002, 2010, gobierno en el que usted estuvo muy activo. Tampoco es cierto. Esa es otra falsedad. Pero ¿cómo que otra falsedad? Usted si hay unos acaba de afiches decir suyos. Gobierno en el que usted estuvo muy activo. Entonces, yo nunca estuve en ese gobierno. De Uribe? Yo nunca estuve en ese gobierno. ¿No respaldó al gobierno de Uribe? El 70% de los colombianos, en ese momento, después del fracaso de Andrés Pastrana en el Caguán, que padeció el Huila y el Caquetá, su tierra padeció el fracaso del Caguán, los colombianos exigían a alguien que recuperara la seguridad. El expresidente Uribe devolvió esa seguridad. En el 2002, millones votaron por él. Yo no voté por él. Es público. Yo era un ciudadano, era médico, pero hice campaña. En el 2006 usted hizo campaña por Noemí con Sanín. El nombre de Uribe. No, también. Hay unos afiches suyos hablando de Uribe. Devuelvan otros 10 segundos para que vean cómo las redes... ¿Los afiches son falsos? Las redes contaminan a los buenos periodistas. Él acaba de decir, en el 2006 hay unos afiches. Mentira. Los afiches a los que usted hace referencia, ojalá los ponga allí, son del año 2010. Campaña de Juan Manuel Santos. Y esos afiches dicen... Juan Manuel Santos. ¿Por quién hizo campaña usted en el 2006? Por Juan Manuel Santos. En el 2006 yo no estaba en la política. Yo no estaba en la política. Uribe, cuando yo lo conocí, ya era presidente de la República. Y Juan Manuel Santos era su ministro de Defensa. A mí me encanta mucho, esta es la única indagatoria que he hecho, indagatoria hacia el pasado. Pero en algún momento seguramente tendremos oportunidad quien quiera de contarles del país, lo que va a ser el futuro de Colombia. Tiene que contarle a la gente cómo ha sido su vida. Que la mayoría de los jóvenes ni siquiera saben quién fue el gobierno de Uribe, porque eso pasó, le tengo noticias, Melquisedec, hace más de 20 años. Indagatoria con Melquisedec Torres. Pero en esa época, para recordarles bueno, a los el segundo que no periodo sabían, terminó hace 15 años. Claro, pero empezó en el 2010. Sí. Y en ese 2000, terminó en el 2010. Y en ese momento, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, ¿usted se acuerda? Sí, claro. Yo acompaño a Juan Manuel Santos desde esa época. Juan Manuel Santos, su eslogan en ese momento era defender la seguridad que se había alcanzado. Esa era la obra de Uribe, eso dice el afiche. ¿Y cómo termina usted de compadre de Álvaro Uribe si no lo estaba respaldando en el gobierno? ¿Usted cree que para ejercer un sacramento hay que pero respaldar en un gobierno? ¿O no está en la política? Usted tiene, le voy a contestar cómo, que es un ¿Sí? episodio muy interesante, pero yo creo que usted tiene algún compadre o ha hecho algún sacramento y no pregunta de qué partido es su compadre.
Le voy a contar, había un jefe de prensa, usted se lo va a recordar porque usted es de esas militancias, que le decían el padrecito, ¿se acuerda? En el Palacio Presidencial, muy cercano a Uribe. Mauricio Velázquez. Él, un hombre muy católico. Sí. Un día me preguntó, yo acaba de nacer mi hijo Simón, que tiene 17 años, perdón por la historia patria, pero pues de eso se trata esta entrevista de Melquisedec, quiere indagar en el pasado. Me preguntó si mi hijo había sido bautizado. Tenía 2 meses o 3 de nacido, le dije, todavía no lo hemos bautizado. Me dijo, no puede ser, se va a ir al limbo, hay que bautizarlo este domingo. Y él generosamente propició ese sacramento. Le quiero decir, Melquisedec, para los católicos los sacramentos son sagrados, y más cuando se trata de un bebé. De manera que ese sacramento persiste. Y por esa razón usted tiene razón. El expresidente Uribe todavía es compadre mío, porque es un sacramento católico. Eso no tiene nada que ver con la afiliación política. Siendo compadres, ¿tienen una buena relación personal o no existe eso ya? No existe desde el día que yo presenté la ponencia de la ley de víctimas, asunto que ocurrió hace ya 16 años. Y en esa ponencia yo reconocí el conflicto armado para poder reconocer a las víctimas del conflicto. 10 millones de personas víctimas del conflicto, como por ejemplo las víctimas de los secuestros de las FARC, que fueron tan crueles en el Huila, en el Caquetá y en Colombia, o las víctimas de las masacres paramilitares, o de los 6.400 falsos positivos, o de las granjas del horror que fueron confesadas ahora hace poco en la JEP. Todas esas víctimas merecían reconocimiento. El presidente Uribe se opuso a que reconociéramos a las víctimas, a que reconociéramos el conflicto, y desde entonces, hace ya 15 años, tenemos caminos diferentes. Entonces usted niega tajantemente haber sido uribista en alguna época, políticamente. Sí, yo creo que esos ismos solo sirven para alimentar la polarización. Y entonces, por eso, cuando me preguntan ahora que si el mundo se divide, el mundo colombiano, entre uribistas y petristas, me parece una división tan absurda. Afortunadamente, la mayoría de los colombianos no caen en esa trampa y lo que quieren es trabajar y vivir en paz, y no son ni uribistas ni petristas. Son colombianos que quieren una vida mejor. ¿Su jefe político es Juan Manuel Santos? Yo no tengo jefes políticos, tengo la mejor relación con el expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos. ¿Fue su jefe político alguna vez? Fue el jefe del Estado, no fue mi jefe político. Me refiero a la estructura política. No, es posible que en algunas estructuras jerarquizadas verticales, como el Centro Democrático, que usted conoce bien, estén obligados a tener una jefatura donde decide todo un patrón. Pero no, yo he sido un hombre libre, independiente, he hecho siempre lo que mi conciencia me llama a hacer, lo sigo siendo, tanto que hoy, por supuesto, soy un hombre completamente independiente. Y actúo, fíjese usted, no estoy en la consulta de las izquierdas, porque creo que mi posición ha sido de centro, y desde ese centro voy a tratar de ofrecerle al país una propuesta para unirnos a todos, porque hay que cerrar las heridas del odio, a pesar de que algunos insisten en abrir las heridas del odio, pero hay que cerrar las heridas del odio. Bueno, nos está diciendo que es independiente, que es autónomo, que Santos no es su jefe, que fue... Y además no está en política Santos, ¿no? A pesar de que lo quieren meter todos los días. Sí, que nunca fue uribista. ¿De dónde entonces cree que surge esa imagen? Y usted la ha leído muchas veces, y no creo que esté diciendo aquí ninguna falsedad, de que Roy Barreras es el perfecto camaleón de la política colombiana porque ha pasado por todos los partidos, por todos los gobiernos, y siempre ha caído bien. De las redes sociales, mire lo que usted acaba de decir. Por todos los gobiernos y todos los partidos. Dígame Me refiero usted, de los ¿eso es una mentira años o no? 2002 hacia acá. Lo que usted acaba de decir es una mentira o no, Melquisedec. No, le estoy preguntando la imagen que proyecta Roy Barreras claro, ante la opinión. Yo no estoy haciendo una afirmación. Usted difunde. Le estoy preguntando de dónde surge eso. Usted difunde la perversión de la red. ¿De dónde? De las redes, de la cloaca de las redes. Pero aprovecho para corregir. O sea, ¿todo eso es inventado? Aprovecho para corregir su amable pregunta. Ustedes lo escucharon, ¿lo oyeron bien? Todos los gobiernos, todos los partidos, por supuesto es mentira. Me refiero a los gobiernos oposición cuando usted al estaba gobierno, en la política. Cuando estaba en la política, sí, hice oposición al gobierno del Centro Democrático de Iván Duque, y usted lo sabe. Bueno, ya era santista usted. 4 años. Reconocido. Sí, pero entonces es mentira que hice parte de todos los gobiernos. Hice oposición al gobierno de Duque, porque entre otras cosas tumbé un ministro de Defensa porque le mintió a los colombianos bombardeando unos niños, diciendo que eran los responsables de unos actos terroristas, y había una niña de 12 años que fue bombardeada. De manera que yo hice oposición al gobierno de Duque. No es cierto que he hecho parte, entre otras cosas, de ningún gobierno, porque es la primera vez en la vida, por cuenta de circunstancias que usted conoce, que ocupé un cargo público. Yo nunca fui funcionario de ningún gobierno. Mi único cargo
hasta ahora fue el de embajador de Colombia en Londres, que además lo ejercí con mucho orgullo porque representar a Colombia es un honor. Le pregunto porque mi oficio aquí es preguntar, no hacer afirmaciones, Y el mío las estoy responder. haciendo. ¿Por qué cree que surge esa imagen de que Roy Barreras es un excelso representante de la politiquería y el clientelismo de Colombia? Eso se lee en muchos escenarios, no me lo estoy inventando. Pues a mí me parece que hay gente que para poder crecer o para poder ganar likes o televidentes o votantes usa el insulto y la destrucción del otro, porque el escándalo vende. Entonces es fácil destruir la imagen de otra persona con afirmaciones ligeras. Pero afortunadamente, cuando se tiene fe, cuando se tiene el testimonio de una vida, ¿sabe qué he hecho yo, Melquisedec, a lo largo de mi vida? Salvar vidas. Lo hice como médico, lo hice con la ley de víctimas, lo hice creando la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, lo hice intentando parar la guerra con las FARC y lo seguiré haciendo, porque la vida es lo que hacemos y la vida tiene que tener propósito para que valga la pena vivirla y no es odiar al otro, ni insultar al otro, ni repetir los insultos de las redes lo que vale la pena dedicarle la vida, es crear y salvar vidas. Por eso me gusta la literatura. Y por eso sigo intentando salvar vidas en Colombia. Le planteo lo del clientelismo porque de su familia, una exesposa es congresista, otra exesposa es cónsul en Barcelona, un hijo está en el BID nombrado por el gobierno Petro. La compañera o esposa de ese hijo también hace parte o ha hecho parte del gobierno actual. ¿No es eso clientelismo que tantas personas de su familia estén en esos cargos del Ejecutivo nombrados a dedo? No sabe cómo le agradezco estas preguntas para enmarcarlas como las redes sociales con un buen periodista repitiendo de nuevo mentiras. Y digo la palabra en mayúscula. ¿Cuáles son las mentiras de lo que le acabo de decir? Todas. Voy a decirle una por una. Que la esposa de mi hijo es funcionaria del Ejecutivo. Mentira. Trabaja en la OEA, que no tiene nada que ver con el gobierno. ¿No estuvo en un cargo del Ministerio de Comercio? No, es mentira. Esa es una falsedad de las redes, pero verifique. ¿Y ese nombramiento no es por obra del gobierno en la OEA? Por supuesto que no. Claro que no, es mentira. Pero pues podemos explicar a los televidentes qué es la OEA. ¿Es mentira que su hijo esté en el BID? Es mentira que mi exesposa es cónsul en Barcelona. Es funcionaria hace más de 10 años de la Cancillería y no es cónsul, ojalá lo fuera. Tiene un cargo menor y tiene derecho a trabajar. Está separada de mí hace cerca de 20 años. Qué injusticia que una mujer profesional dedicada al arte y a la cultura la persigan por haber sido alguna vez esposa de alguien que tiene una figuración política y le nieguen el derecho a su carrera. No es cónsul en Barcelona, es una mentira. También es una mentira que la persona que usted ha mencionado varias veces, que yo menciono solo porque usted me la pregunta y con respeto a la representante Arizabaleta, es funcionaria del gobierno. No me refiero a ella fue elegida, como funcionaria. Fue elegida popularmente, sí. De manera que tampoco es ¿Hace funcionaria parte del de gobierno. su equipo, de su partido político? No, mentira. ¿Estuvo en su también. partido político? Claro, estuvo en el partido político, como millones de personas que hicieron parte. ¿Y por qué no está en el partido político suyo ahora? Pues si quiere le sigo contando de mi vida personal, nos divorciamos. No, ¿Quiere porque saber ella por es qué? congresista, ella es una servidora ¿Quiere pública. saber por qué nos divorciamos? Me parece No, que eso no es un me asunto estoy público. refiriendo a la vida pública. Pues de por ella, eso no estamos porque ella es juntos. congresista y el Claro. partido político es un acto ¿Y público. cuál es la pregunta suya, Melquisedec? Que si ella, ¿por qué ella no hace parte hoy si estuvo antes de su partido político? Porque nos divorciamos y decidió tener independencia en todo. Respetabilísimo, por supuesto. Acabamos de solicitar una escisión. Es por eso. Indagatoria con Melquisedec Torres. Pero aunque por supuesto resulte interesante para alimentar la polarización, que se intente meter el dedo en las llagas del entrevistado en cosas tan personales como un divorcio. Yo No, yo no he preguntado aquí por un divorcio, pregunté por un partido todas las político. preguntas. Entonces, He pero preguntado por su siga partido preguntando político. por mi familia. No he preguntado por divorcio. Usted lleva media hora preguntando Y lo por mi pueden familia escuchar. y yo respondiendo. Yo- Siga preguntando por mi Y familia. yo pregunto por actos públicos y por actuaciones ¿Qué públicas. más quiere saber de mi familia? No, vamos a una eventual presidencia suya, doctor Roy Barreras. Al fin. Hemos hablado de una eventual presidencia, hemos hablado de la lucha contra el narcotráfico, hemos hablado de las fuerzas militares, hemos hablado de las relaciones internacionales. Hablemos de lo que el gobierno Petro pretende estatizando 100% la salud. Volvemos ¿Usted está de a acuerdo Petro. con eso? Volvemos a Petro. No, porque usted sería presidente y tendría que continuar una obra de quien hoy es presidente ¿Por que se qué? llama Gustavo Petro. ¿Por qué? No, le pregunto si usted ¿Por qué continuaría.
¿Por qué ¿Usted tendría? continuaría con la estatización de la salud? Entonces le quiero contar. Su respuesta, basta revisar un poquito. 2017, yo soy el autor de la ley estatutaria en salud. Está escrita mi posición. Dije entonces que las EPS abusaban de la integración vertical, Sí. pero que el sistema que había permitido avanzar del 30% de cobertura al 98% era un sistema que había que mejorar. Por eso también está escrito, y es público, cuando presidí el Congreso, primer año de este gobierno, me opuse a que se impusiera una reforma que sin tener periodo de transición podía generar la crisis de salud, que significa acabar con un modelo sin tener listo el otro. ¿Qué había que hacer y qué hay que hacer hoy para poder decir algo positivo? La crisis de salud, como la de seguridad, no debería ser una bandera electoral. Es una obligación con todos los colombianos. Hoy se tramita la reforma a la salud, sigue tramitándose. ¿Qué hay que hacer en ella? Hay que evitar que se roben la plata en los múltiples filtros insuficientes que tiene el sistema, las EPS, por ejemplo, lo que acaban de encontrar la Contraloría en la 9 EPS, la 9 EPS es un robo descarado de billones. Las auditorías no quedaron bien diseñadas. Esa es la reforma, diseñar las auditorías. Que las EPS no se contraten a sí mismas, la integración vertical. Lo dije hace 10 años, hay que corregirlo. Que la atención primaria y la prevención es indispensable. Todos estamos de acuerdo desde la conferencia de Alma-Ata, pero la polarización ha impedido que se apruebe la reforma a la salud. Afortunadamente se aprobó una reforma pensional que al fin se acordó de 3 millones de ancianos, pero es insuficiente. Hay que seguir profundizando para cerrar la brecha social. Pero no me quedó claro con su afirmación final. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con la reforma a la salud que impulsa este gobierno? Es que esa es otra pregunta. Usted me preguntó si estaba de acuerdo con la estatización de la salud. ¿Qué es lo que pretende la reforma? Y le dije que no. Yo no creo que la estatización, negando la posibilidad de que haya clínicas privadas, le quiero contar, las mejores clínicas de América Latina, para orgullo de ambos, que somos colombianos, son clínicas del sector privado, de origen fundacional. Por supuesto, es un mérito enorme de los muy buenos profesionales colombianos. El sistema de salud colombiano debe ser mixto. Y si usted lee la reforma que está en curso hoy, dice eso, que el sistema de la salud debe ser mixto. No dice que debe ser estatizado. De manera que esa reforma me parece que hay que aprobarla. ¿Está de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno interviniendo las EPS y el resultado que tenemos hoy? No, son dos cosas distintas. Estoy de acuerdo en que todos los gobiernos, incluyendo el del Centro Democrático, que intervino más EPS que esta, cuando hay una entidad que está haciendo un desastre, la tiene que intervenir. Pero no para liquidarla, sino para salvarla. Y lo que está pasando hoy es que todas las EPS intervenidas terminan liquidadas. ¿Quién sufre? Los pacientes, que ya no tienen quien responda por ellos. Por eso, cualquier reforma, no solo en salud, Melquisedec, inclusive en la transición energética, tiene que hacerse planeada y en el tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, porque el cambio es tan brusco que altera el sistema y puede echarlo a perder. Sí. ¿Está de acuerdo con el gobierno del presidente Petro y continuaría con esa política, o no, si usted fuera presidente, de ir acabando con el negocio del petróleo, del gas y del carbón de manera tan rápida como lo están pretendiendo ahora? De nuevo me devuelvo a 3 años atrás. Escribí una columna el primer año del gobierno con sus colegas del diario El Tiempo, donde está su respuesta. Sin petróleo no hay paraíso, escribí en ese momento, empezando el gobierno. ¿Por qué razón? Porque hay que sacar el petróleo de la tierra para financiar las energías limpias, porque si no nos quedamos sin petróleo y sin energías limpias. Hay que hacer una transición. El gas, por ejemplo. Tenemos gas suficiente y estamos importando el gas al triple de precio. Hay que sacar el gas. En la medida en que en una década podamos hacer una transición, porque lo que es cierto, aunque algunos lo niegan, es la tragedia del cambio climático que está acabando con la vida. Tenemos que dejar de usar combustibles fósiles, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Sí, doctor Roy, según la Corte Suprema y según la Fiscalía, el gobierno compró votos de congresistas para lograr la aprobación de proyectos en la Cámara y el Senado. Hay 2 expresidentes de Cámara y Senado presos por esa circunstancia. A usted le tocó el primer periodo. En ese primer periodo, para que el gobierno lograra la aprobación, como lo hizo, de varios de los más importantes proyectos, ¿se compró a congresistas a cambio de contratos, a cambio de puestos? Por supuesto que no.
Y qué bueno que recordó usted un primer año en que organicé la coalición más grande que ha tenido cualquier presidente. Y si usted recuerda, si tiene buena memoria, sabrá que durante ese año todas las reformas se aprobaron de manera tranquila, sin escándalos, sin gritos, sin mermeladas, sin estridencias, haciendo lo que hay que hacer, dialogando, concertando, que es lo que yo sé hacer. Gobernar es hacer mayorías en todo el mundo, Melquisedec. Usted conoció el Parlamento británico, o las Cortes españolas, o la Asamblea francesa. En cualquier lugar del mundo donde haya democracia hay que hacer mayorías, concertar, dialogar, poner de acuerdo a la gente. Eso es gobernar en democracia. Lo demás es dictadura. Lo hicimos el primer año. Yo me fui del país, volví, se rompió la coalición, en fin. Pero pues yo no he sido el ministro de la política, de manera que no soy responsable del desorden que algunos hoy observan. El gobierno habla de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cree que es necesario convocar una Asamblea Constituyente hoy o el año próximo? Cualquiera que conozca la Constitución colombiana hoy sabe que una convocatoria de una constituyente hoy es inoperante, porque sería el próximo gobierno el que decidiera si la hace o no. Una estudiante de doctorado en London School of Economics, donde usted estuvo hablando de la obra de José Eustacio Rivera, de La Vorágine, me preguntó cuáles reformas son posibles de aprobar y cuáles no, y cuáles exigen una constituyente. Le dije, todas las reformas se pueden aprobar, todas, si se dialoga, si se concerta. Cuando se considera que es un fracaso el Congreso y hay que cerrarlo, como dicen algunos candidatos, apelan al facilismo de una constituyente. ¿Sabe qué pasaría con una constituyente en un ambiente de polarización? Que correría el riesgo de ser regresiva, de echar a perder avances tan importantes de la Constitución del 91 como la tutela, por ejemplo. Esa es una caja de Pandora que no hay que abrir por populismo. ¿Usted seguirá abriendo, si fuera presidente, más consulados y embajadas como ha hecho este gobierno? No creo. Yo creo que no se necesita nada distinto que mejorar las relaciones internacionales con el mundo. Vea, Colombia está en el centro de América Latina y tiene una oportunidad maravillosa de tener la mejor relación en un mundo multipolar con Estados Unidos, que sigue siendo el primer socio comercial, pero también con China. Acabo de hacer una gira por China. Y también con Europa. Colombia tiene todo para ofrecerle al mundo. Agroindustria, turismo de clase mundial, energías limpias, minerales estratégicos. Aquí debajo de esta silla donde usted está sentado hay cobre y níquel, suficiente para alimentar a América Latina y para generar divisas para Colombia. Lo que hay que hacer es trabajar y aprovechar las riquezas del país. Usted, como lo ha reclamado y con toda legitimidad, es autor, entre otras, de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP. ¿Le parece justo lo que ha anunciado la JEP como condenas o sentencias a los máximos comandantes de las FARC por miles y miles de crímenes que cometieron? Imagínese que me encontré con las víctimas de las granjas del horror. Eran unas granjas donde secuestraban campesinos inocentes, llegaron a tener hasta medio centenar, para irlos matando. Un coronel que lo confesó y sus subalternos, irlos matando graneaditos, de 2 en 3, para mentirle a los colombianos en televisión y decir que estaban ganando la guerra. Esos eran los asesinatos de los falsos positivos. Esos militares, asesinos múltiples, están libres por decisiones de la JEP. Las víctimas de esos crímenes no están satisfechas, como tampoco están satisfechas Le pregunté inicialmente por los crímenes de las FARC. Pero usted se me fue adelante. No, es que son ambos. No, sí, Lo que le quiero decir es que le he preguntado primero por las FARC. Ninguna víctima, eso es por su sesgo, pero no, ninguna víctima. ¿Por qué puede afirmar eso si no sabía que le iba a preguntar inmediatamente? Ni las de las FARC, pues porque lo escucho, lo leo y lo he oído durante años. Las víctimas, todas las víctimas merecen todo respeto, tienen derecho a no perdonar. Óigame lo que le digo. Tienen derecho a su dolor, y todas ellas, las víctimas de las guerrillas de las FARC, de múltiples y atroces crímenes que cometieron las guerrillas de las FARC, y las víctimas de los múltiples y atroces crímenes de los paramilitares, tienen derecho a no estar satisfechas con las condenas. Pero gracias a la JEP se supo la verdad. Si no, no hubiéramos encontrado a miles de cuerpos desaparecidos en fosas comunes. Si no, esas víctimas no sabrían dónde está su padre, su hijo campesino. Las madres de Soacha no hubieran sabido su verdad. De manera que el costo de la verdad es el dolor. Pero valía la pena. La verdad, ojalá, para no repetir esa historia de crueldad. Concretamente, ¿le parece que es justo ese nivel de condena o de sentencia contra criminales de fuerzas militares
y criminales de las FARC? No, yo estoy de acuerdo con Humberto de la Calle, quien fue nuestro jefe negociador, que esa sentencia debe apelarse, porque me parece que debe haber realmente penas restrictivas. Y esas Pero la penas JEP no dice son que eso es lo que dice la ley, y esa ley la crearon ustedes. El acuerdo lo que dice es que se aplica justicia transicional, pero no dice en ninguna parte del acuerdo que no debe haber ningún tipo de restricción real. Yo creo que esa sentencia, no por el tiempo, sino por el tipo de reclusión, debería apelarse. Bueno, asumiendo que usted está en campaña, ¿cuánto ha gastado en campaña? ¿O no está en campaña y no ha gastado en campaña? Es que no estoy en campaña, pero cuando esté en campaña, si lo estoy, le prometo que vengo a este delicioso ejercicio y le contestaré esa pregunta. ¿Cuál es su patrimonio hoy, doctor Roy Barreras? Le voy a pedir a mi secretaria que le pase mi declaración de renta, que es pública, para que la pueda publicar en pantalla y no aburrir a ¿No los tiene la cifra colombianos. global? No, pero le digo lo que tengo. Tengo mi casa, que es una casa muy bella, ¿En dónde? en Cali, en una parcelación. La construí en 1999, cuando era médico. Siendo Tengo médico. la misma casa hace 27 años y la construí cuando ganaba buen dinero como médico. Y es la misma casa, no necesito otra casa. Vivo en arriendo hoy en Bogotá y estoy muy contento de vivir en arriendo. Vendí mi apartamento cuando tuve el cáncer porque pensé que era hora de dejar en vida a mis hijos lo que yo tenía. Me curé, afortunadamente, y no he vuelto a comprar, pero de golpe compro. De pronto compro en Pitalito. ¿Usted tiene finca en Pitalito? Buen clima de Pitalito. ¿Usted tiene finca en Pitalito? No, no tengo finca. Bueno, yo no tengo finca en ninguna parte, ni tengo ganaderías, ni haciendas, ni empresas, porque nunca quise ser empresario y nunca quise ser rico. No lo soy, no lo voy a hacer. Y no me preocupa porque esa no fue mi vocación. Finalmente, ¿cuándo sabremos si es candidato o no entonces? Cuando termine el proceso de selección del candidato de las izquierdas, yo sabré también, y ustedes también, y usted también, si va a haber consulta del Frente Amplio. Si hay consulta del Frente Amplio, estaré cerca de tomar esa decisión. Doctor Roy Leonardo Barreras Montealegre, muchas gracias por aceptar esta invitación de indagatoria. No, muchas gracias porque me hace entrar en calorcito. Roy Barreras, un experimentado político, médico de profesión, dice que espera, pero por supuesto tiene todas las intenciones de ser candidato a la presidencia de la República. Estuvo con nosotros hoy en Indagatoria. A ustedes muchas gracias, muy amables. Usted quiere ser presidenta sin duda. Usted lleva todo el fin de semana diciendo que no es candidato, entonces ¿por qué renunció? ¿Cuál es la coherencia de esa propuesta de los congresistas de bajarse el salario? Usted ya está hablando de fraude, de robarse las elecciones. ¿Supone que el país le perdone ese episodio? Indagatoria con Melquisedec Torres.